Descubre la increíble historia transformadora de una abuela que conmovió a millones. Doña Rosa, una abuela de 75 años, vive en un pequeño pueblo de México. Su vida ha sido un constante sacrificio en el campo, criando a su familia con arduo trabajo. Sin embargo, su inteligencia siempre fue subestimada por quienes la rodeaban. Mientras recolecta albahaca de su jardín en una fría mañana, un eco de la añoranza resuena en su mente: su querido nieto, Diego, flaqueando en sus estudios. La sensación de impotencia la ahoga, pues sabe que la educación es una llama que puede iluminar el camino de su joven. Se debate entre el deseo de ayudarlo y el miedo a ser juzgada. La voz de los vecinos, que la ven como una anciana que debería descansar, se alza en su cabeza y la hace dudar de sí misma. Al escuchar sobre una convocatoria de becas para estudiantes destacados, el corazón de Doña Rosa late con fuerza. Se imagina a Diego recibiendo esa oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino también la de ella. Sin pensarlo, regresa al polvo de la vieja biblioteca familiar, donde descubre cartas olvidadas que cuentan su historia de lucha por la educación. La emoción la consume, nunca había pensado que sus pasos podrían ser un faro para su nieto. Pero la presión aumenta y las dudas la acechan: ¿será capaz de ser la mentora que Diego necesita? Se siente atrapada entre el sueño de redención y su propia inseguridad. Las noches se llenan de tensión, mientras lucha por transmitir a Diego la importancia del esfuerzo y la perseverancia. Sus propios recuerdos, llenos de odios y amores, regresan, pero las críticas y murmuros de los vecinos la atormentan. ¿Qué sabe ella de estudios? Se siente como una héroe en un cuento de hadas, luchando contra dragones invisibles de escarnio y desprecio. El dilema se intensifica: ¿debería rendirse y proseguir con su vida, manteniendo la paz en el pueblo? Pero al mirar a Diego con sus ojos tristes y desencantados, siente una determinación creciente. La angustia la abraza mientras se pregunta si sus esfuerzos serán suficientes. El día de la competencia intercolegial se acerca y la ansiedad inunda la casa. Diego se siente confundido y presionado, en su mente se arremolinan los conceptos que debería dominar. Doña Rosa se da cuenta de que la presión que siente él también la atraviesa. La culpa la persigue como una sombra, pues le gustaría protegerlo de la decepción. Al momento de la competencia, Diego sufre un desliz crítico, y el corazón de Doña Rosa se quiebra ante el desastre que parece inevitable. Luego de la competencia, en medio de su desesperanza, se sienta junto a su nieto, y lo escucha desahogar sus miedos. Su mente se agita, y siente que un mar de dudas la inmoviliza. ¿Habrá sido un error intentar enseñarle? En ese instante recuerda las palabras que le hicieron levantarse en su juventud: aprender es levantarse después de una caída. Pero ahora, siente que el peso de la responsabilidad es abrumador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ceremonia de premiación se acerca y la ansiedad se intensifica. Diego debe enfrentarse a la multitud, a los críticos que no ven a Doña Rosa como una figura de valor. La angustia la apremia, y se da cuenta de que su propia lucha ha sido bisagra en la vida de su nieto. La comunidad espera algo más que un simple reconocimiento. Se dibuja el momento de cambio en la historia de ambos y del pueblo. Pero ¿será suficiente el amor de una abuela para revolucionar las creencias de una comunidad anclada en el pasado? La historia de Doña Rosa apenas comienza, y la certeza de su lucha resuena en el aire. El estruendo de la multitud retumbaba en el pecho de Doña Rosa mientras esperaba, con el corazón en la mano, que los resultados fueran anunciados. Diego, aún nervioso, mantenía sus ojos fijos en el escenario, sin realmente verlo. Doña Rosa observaba su figura esbelta, y su mente se llenaba de recuerdos: ella misma, a su edad, tratando de encontrar su lugar entre el campo y las aulas de una vida que parecían disociadas. La ceremonia empezó con discursos de elogio hacia la dedicación académica y el esfuerzo. Pero en cada palabra, la abuela sentía la presión creciente de las expectativas que no eran solo de Diego, sino de ella misma. Había puesto tanto en esta oportunidad, que el fracaso no parecía una opción. A medida que los primeros premios eran entregados y los nombres de otros estudiantes resonaban, la ansiedad se filtraba a través de su piel como un frío glacial. Las críticas de los vecinos empezaron a atacar su mente de nuevo. Ella no tiene nada que enseñar, una abuela no puede ser maestra, se repetían en su cabeza como un eco que oscurecía cualquier razón que intentara invocar.
Doña Rosa comprendió en esos momentos de vulnerabilidad que su batalla no era solo por la educación de su nieto, sino por un cambio de narrativa que desafiara el concepto de lo que una abuela debería ser en el mundo. Cuando anunciaron el tercer lugar y Diego no fue mencionado, un nudo se formó en su garganta. El pálido rostro de su nieto reflejaba la frustración y la decepción. Sin embargo, en ese instante una chispa de algo más profundo iluminó su interior, la comprensión de que el valor de su relación con Diego no dependía de un premio. Decidió que sin importar el desenlace de la noche, lo que realmente importaba era el esfuerzo y la pasión que habían compartido en el camino hacia allí. Después de ser llamado el segundo lugar sin que el nombre de Diego sonara, Doña Rosa se armó de valor. Cuando sintió que la tristeza iba a consumirla, se acercó a su nieto y, visto su esfuerzo sincero, dijo: «No importa lo que pase aquí, tú ya eres ganador. Has aprendido y crecido en este viaje, y eso es lo que importa más que un premio». Las palabras, cargadas de amor y entendimiento, resonaron en la sala, haciendo que algunos de los asistentes se volvieran hacia ellos con curiosidad. Diego la miró con un nuevo brillo en los ojos. La abuela pudo ver que, aunque el resultado no era el que deseaban, había ganado algo más valioso: confianza y determinación. Supo que este era el verdadero triunfo. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con fuerza ante la posibilidad de que esa no fuera la última oportunidad de Diego. Se preguntaba si debían replantear la manera en que enfrentaban la educación. Quizás, en su lucha por un reconocimiento, habían olvidado lo esencial, el deseo de aprender y crecer. Al final de la ceremonia, mientras Diego reflexionaba sobre lo sucedido, Doña Rosa prendió en su pecho el fuego de una nueva idea. En su mente germinaba la idea de crear un espacio de encuentro donde no solo su nieto, sino otros jóvenes, pudieran explorar su potencial sin ser juzgados. Era momento de ser más que una abuela. Necesitaba convertirse en una guía para Diego y sus amigos. Sin embargo, en cada pensamiento expansivo que la llenaba de entusiasmo, una punzada de duda regresaba. ¿Sería capaz de liderar ese cambio? La ansiedad por el futuro se entrelazaba con la pasión por el presente y Doña Rosa comprendió que lo que realmente necesitaba era enfrentar ese miedo. Pero ¿cómo lograrlo sin desvanecer las esperanzas de los demás? Mientras soñaba con posibilidades, la ceremonia se disipaba, dejando a una abuela y su nieto en una luminosa intersección de incertidumbres y nuevas ambiciones. Una reflexión surgía en la mente de Doña Rosa: el cambio comienza en casa. Esa noche, bajo el cielo estrellado de su pueblo, se dio cuenta de que estaban a punto de brindar un paso adelante en sus vidas. Habrá encontrado el camino correcto para inspirar a Diego, y a sí misma, a seguir explorando el horizonte de sus capacidades. La respuesta quizás lo hacía solo unos días más. Las luces desvanecieron, dejando a Doña Rosa y Diego en medio de una multitud dispersa, mientras la realidad de la noche se asentaba sobre ellos. Al caminar hacia la salida, un sentimiento de determinación comenzó a construir no solo en su pecho, sino en su mente. El fracaso que había temido empezaba a desdibujarse ante la oportunidad que vislumbraba en cada conversación y mirada curiosa. De camino a casa, Rosa reflexionaba sobre sus años de sacrificio, la educación que había recibido a través de experiencias más que libros, y el peso que llevaba como abuela. Con cada paso, tomaba conciencia de su deseo de transformar la vida de su nieto y, por extensión, de otros jóvenes que podrían estar enfrentando luchas similares. La chispa de una idea creció a medida que pensaba en la necesidad de crear un lugar donde el aprendizaje no se midiera por premios, sino por el crecimiento personal y la solidaridad. Su mente se llenó de imágenes de una pequeña sala con mesas dispuestas en círculo, donde se fomentarían las discusiones y se valorarían las ideas. Doña Rosa empezó a delinear planes en su cabeza. Imaginar un espacio donde el conocimiento fluyera de manera natural, donde los jóvenes pudieran sentir que su voz contaba, se convirtió en una obsesión. Pero la duda empezaba a colarse. ¿Por dónde comenzar? ¿Tenía la capacidad para guiar a otros? Su reflexión se interrumpió cuando Diego, aparentemente perdido en sus pensamientos, rompió el silencio. Abuela, ¿por qué no participamos en el próximo concurso de ciencias para ver qué tal nos va? La pregunta, simple pero directa, fue una revelación para Rosa. La idea del concurso había estado presente, sí, pero había temido que eso pudiera volver a concentrar su enfoque en los premios. No se trata solo de ganar, Diego dijo, consciente de que sus palabras estaban lamiendo el fuego de una nueva forma de enseñar. Se trata de aprender juntos y descubrir lo que podemos crear, sin la presión de ser los mejores. Esta idea hizo eco en él, el brillo en sus ojos regresó, no como un reflejo del deseo por un reconocimiento externo, sino por la emoción de experimentar algo nuevo. Así, hablaron cada vez más sobre el concepto del grupo de aprendizaje que había comenzado a brotar en la mente de Doña Rosa.
Diego se mostró entusiasmado al pensar en involucrar a sus amigos, y en un instante, la abuela vio la posibilidad de un efecto dominó. Pero más allá de la emoción, había una claridad que la guiaba, ¿y si hacemos algo más que un grupo de estudio? ¿Podríamos invitar a otras abuelas y abuelos, a quienes les gustaría compartir sus experiencias? La idea resonó con positividad en el corazón de doña Rosa. Volver a lo esencial podía significar tanto para ella como para los demás. Sabía que muchos de sus vecinos también llevarían historias, luchas y aprendizajes que podrían resonar con las experiencias de los jóvenes. A medida que la noche se adentraba en sus pensamientos, el camino hacia el cambio que buscaba parecía más claro, pero con nuevas preguntas. ¿Cómo podría atraer a esa comunidad diversa? ¿Serían aceptados sus esfuerzos en un entorno donde aún prevalecía la incredulidad hacia las abuelas como educadoras? Estas preguntas que inicialmente la habían sumido en angustia, se transformaban en desafíos que pronto exigían acción. Mientras se recostaba en su cama, doña Rosa sintió el impulso de levantarse y comenzar a escribir un plan. Con cada palabra, su autoconfianza se reconstruía, y una idea cobraba vida. En lo más profundo de su ser sabía que esta podría ser no solo la oportunidad para Diego, sino para ella misma para reafirmar su papel en un mundo que parecía negarle su voz. Sin embargo, justo cuando comenzó a rozar la posibilidad de materializar su sueño, una sombra de miedo cruzó su mente. ¿Y si eso no funciona? ¿Y si todo termina en decepción? Se preguntó. Esa era la semilla de la duda que debía desenterrar y confrontar. Y en ese momento comprendió que el verdadero desafío no solo radicaba en liderar, sino en liberarse del temor personal que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Doña Rosa, a punto de dormir, se encontró en una encrucijada conmovedora, donde el deseo de crecer y el miedo al fracaso danzaban uno alrededor del otro. Esa noche no solo soñó con lo que podría lograr, sino que se disputaba con su propia inseguridad. El alba que llegaría despertaría no solo un nuevo día, sino una versión renovada de sí misma. La pregunta persistía, ¿sería capaz de hacer frente a su miedo y dar ese primer paso? ¿Cómo le afectaría la decisión de inspirar a otros mientras aún luchaba con sus propias creencias limitantes? La respuesta al desafío estaba fuera de su alcance, pero lo que sí sabía era que un nuevo capítulo estaba por comenzar. La mañana se deslizó tímidamente por la ventana, iluminando la habitación de doña Rosa, que había llegado en un estado de alerta vigoroso. Las dudas nocturnas aún flotaban en su mente, pero la luz en el horizonte le ofrecía un atisbo de esperanza. Al levantarse sintió el frío del suelo, un recordatorio tangible de que el mundo seguía girando, con o sin su decisión. Decidida a no rendirse ante el miedo, se sentó a la mesa de la cocina. Ante ella el espacio estaba vacío, pero su mente se encontraba llena de ideas fugitivas. ¿Qué pasos debería seguir? Con un bolígrafo en la mano y un cuaderno en la otra, comenzó a trazar un plan. El primer paso parecía el más sencillo, buscar apoyo. Pero ¿quién podría ser su aliado inicial? Su mente recordó a las mujeres del barrio, esas abuelas que al igual que ella, llevaban historias en sus corazones. Comenzaría por ellas, pensó. Hacia la tarde, con un nudo de nervios en el estómago, doña Rosa salió a buscar a la primera de ellas, doña Elena, famosa por sus cuentos sobre la vida en el campo. Golpeó suavemente la puerta, repitiendo mentalmente su discurso, pero cuando doña Elena abrió, sus palabras se desvanecieron como humo. La calidez en la voz de su amiga, su risa y la historia que compartieron hicieron que la angustia inicial se disolviera en la cercanía. Rosa, hace tiempo que no te veía por aquí, comentó la otra mujer con curiosidad. Esa simple frase destapó un torrente de palabras en Rosa, y sin darse cuenta, su plan comenzó a tomar forma frente a la amiga que tanto apreciaba. Tuvieron una larga conversación sobre el poder de compartir vivencias, y cómo los jóvenes podrían beneficiarse de sus conocimientos. Doña Elena, entusiasmada, aceptó aportar su experiencia en cuentos y fábulas como parte de aquellos encuentros. La chispa de creación pronto encendió las ideas de Rosa. Con cada visita a diferentes abuelas del vecindario, la red de apoyo crecía. Doña María, experta en cocina, ofreció enseñar sobre la preparación de recetas ancestrales. Doña Inés, con su talento para la jardinería, compartió la importancia de la naturaleza, y doña Luisa, la más temperamental, se comprometió a guiar a los jóvenes en temas de autoafirmación. La energía que sentía al conseguir cada colaboración era contagiosa. Se daba cuenta de que su miedo se transformaba en fuerza, y cada historia que escuchaba le proporcionaba nuevas herramientas para construir su visión. No era solo un grupo de estudio que estaba formando, era un espacio de aprendizaje generacional donde todos podían aprender de todos. Sin embargo, en medio de esta emoción, la sombra de la duda seguía acechando. ¿Cómo apelar a los jóvenes? ¿Serían estos conceptos atractivos para ellos?
Temía que podrían considerar aburridas las historias de épocas pasadas, pero en cada corazón había una inquietud por conectar, por reconstruir lazos que parecían desvanecerse. Mientras el dolor de la duda le rasguñaba el alma, una revelación la golpeó. Tenía que mostrarles lo que sus obras y pasos podían hacer en sus vidas, no solo a través de palabras, sino con acciones. El camino que había elegido no solo estaba destinado a ellos, sino también a ella misma. Decidida, Rosa empezó a pensar en una reunión formal, un evento donde todos pudieran compartir lo cultivado. El gran desafío era, ¿se atrevería a abrir las puertas de su casa para recibir a aquellos jóvenes, sin las dudas que la habían limitado? No podía escapar del debate interno que la asediaba. Ese mismo día, en la soledad de su hogar, Rosa tomó una decisión. El próximo paso sería ser transparente sobre sus propios temores y los obstáculos que había superado. En ese momento comprendió que su vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Sin embargo, cuando comenzó a diseñar la invitación para el primer encuentro, un antiguo amigo de la pobreza emocional la sorprendió: la inseguridad. La crítica de quienes dudaban de su propuesta siempre la había afectado. Ahora, como si su partida del miedo hubiera sido un mero truco, los cuestionamientos emergían con renovada fuerza, y si les parece ridículo, después de largas horas y varias versiones, intentó dejar su pensamiento fluir, pero la presión de dar el próximo paso creció. Sabía que el éxito no vendría sin riesgo. La pregunta seguía resonando en su cabeza: ¿tendría el valor suficiente para enfrentar la mirada de aquellos a quienes aspiraba a inspirar? El momento era crucial, y el futuro de su idea pendía de un hilo. Rosa respiró hondo, dispuesta a enfrentar no solo a los jóvenes, sino también a sus propias limitaciones. Con el bolígrafo en mano, el destino de su sueño aguardaba. Pero antes de escribir, se detuvo. Un nuevo temblor cruzó su mente: necesitaba una respuesta clara. ¿Cuál sería su legado si fracasaba? Todo estaba por decidirse, y la presión de conectar con otros nunca había sido tan real. El momento de actuar se acercaba, pero el eco de su miedo se hacía más insistente, preguntando una y otra vez si estaba verdaderamente dispuesta a dejarlo todo en manos del destino. Esa noche, con la incertidumbre como compañera, un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y el verdadero reto sería decidir si podía aceptar el riesgo que eso implicaba. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, doña Rosa sentó las bases del cambio que estaba a punto de emprender. Con el bolígrafo en la mano, consciente de que cada trazo llevaba consigo la promesa de un futuro distinto, se dio cuenta de que debía abordar su invitación desde un lugar auténtico. La conexión genuina no podría surgir del miedo, sino de su sinceridad. La noche se hizo cómplice de sus pensamientos, y una inquietud creciente la llevó a reflexionar sobre cómo se presentó a sí misma a lo largo de los años. A menudo había sido la mujer que escuchaba, la observadora pasiva, la que guardaba sus propias historias en el rincón más oscuro de su ser. Pero esa Rosa que solía evadir el centro de atención ya no era suficiente. Si quería inspirar a otros, debía estar dispuesta a mostrarse en su totalidad, incluso las grietas de su propio corazón. Con ese objetivo claro, la invitación tomó forma. Escribió un borrador que empezaba con una breve anécdota de su vida, un fragmento de su juventud en el que mostró valentía ante la adversidad. La vulnerabilidad en sus palabras generó un efecto inesperado: la presión del juicio externo comenzó a desvanecerse. En lugar de sentirse expuesta, experimentó una liberación, como si cada palabra que fluyó de su pluma cortara los hilos que la amarraban al miedo. Sin embargo, la verdad se asomó de nuevo en su mente: no todo el mundo reaccionaría con aceptación. Algunas miradas podrían ser escépticas, otros podrían simplemente ignorar su esfuerzo. La idea de ser rechazada era aterradora, pero había un fuego que poco a poco comenzaba a tomar protagonismo dentro de ella, un anhelo de autenticidad que superaba el temor. Días pasaron en los que la invitación fue revisada y modificada, siempre con un enfoque centrado en su historia personal, pero hay algo más que la inquietaba. Notó cómo, aunque había comenzado este proceso como un medio para llegar a los jóvenes, empezaba a consumirse en la idea de ser vista y valorada por ellos. El matiz de su motricidad se tornó en un desafío, y la reflexión sobre el propósito de su encuentro se volvió crucial. La conexión iría más allá de compartir viejas historias, se convertiría en una oportunidad para que ambas generaciones construyeran juntas un futuro más prometedor. Decidió entonces, en un impulso de claridad, que la invitación debería incluir un componente interactivo. No quería ser solo una narradora, deseaba crear un diálogo donde cada persona pudiera compartir su voz y crear historias colectivas. Mientras esbozaba este dinámico intercambio, una nueva vía emergió ante ella: el arte de la escucha activa. Se mentalizó en cómo podría fomentar esa interacción efectiva, imaginó un espacio donde cada temor y esperanza pudieran ser compartidos, y cada voz legitimada,
con el rostro iluminado por su fervor renovado, doña Rosa hizo una pausa en su escritura. Algo había cambiado en su pecho, el peso de la incertidumbre empezaba a ser más ligero. No obstante, una nueva inquietud se instaló. ¿Qué tal si aquellos jóvenes no querían participar en su encuentro? Si terminaba como una promesa vacía. La posibilidad de un fracaso la acechaba, como un espectro oscuro, a la espera de derribar su laboratorio de ideas. Rosa respiró hondo. Sabía que la resistencia era parte del proceso. Así como había aprendido de las abuelas, entendió que el camino hacia el crecimiento personal estaba lleno de obstáculos. La única forma de avanzar era enfrentarlos, incluso si eso significaba enfrentar su propia vulnerabilidad ante un grupo que podría no responder como esperaba. Decidida, trató de ver aquello como una lección en sí misma. Tanto el éxito como el fracaso podrían ofrecer lecciones valiosas. Al final, con la invitación finalmente pulida y sus ideas delineadas, se vio lista para poner todo en marcha. La adrenalina corría por sus venas. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, su vida había comenzado una metamorfosis. Sin embargo, antes de dar el siguiente paso, un pensamiento perturbador surgió en su mente. La más temible de las críticas, la que procedería de su propio círculo íntimo, se cernía sobre ella como una tormenta. ¿Cómo recibiría su familia este nuevo rumbo que había elegido? Con esa pregunta resonando y un nudo en el estómago, se dispuso a encontrar respuestas. Había llegado el momento de confrontar a sus propios seres queridos y abrir su corazón. La incertidumbre de su respuesta podría ser tanto un desafío como una oportunidad, y en ese momento, Rosa comprendió que el verdadero camino hacia el cambio no solo se alentaba con acciones, sino también a través de un debate auténtico con quienes más amaba. Con determinación renovada, se preparó para dar ese paso crítico, sabiendo que su evolución personal dependía de la valentía que se requería para enfrentar esa nueva batalla emocional. El día siguiente amaneció con una mezcla de nerviosismo y expectación. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando un espacio que había estado sumido en sombras por demasiado tiempo. Doña Rosa observó su reflejo en el espejo, un rostro que contaba historias sin necesidad de palabras. Sin embargo, hoy no era la misma mujer que había vivido en la penumbra del silencio. Hoy estaba lista para enfrentarse a su familia. El desayuno transcurrió en un ambiente cargado de tensión. Cada bocado se sentía como una piedra en su estómago. Mientras su esposo y sus hijos discutían sin saber que la conversación iba a cambiar drásticamente, ella planeaba cuidadosamente cómo compartir su nuevo enfoque con ellos. La incertidumbre de su respuesta era un peso que amenazaba con hundirla. Sin embargo, había madurado en esos días de preparación. Sabía que al final, también su círculo cercano debía conocer su verdad. Hoy quería compartir algo importante, comenzó Rosa, su voz un poco temblorosa. Sus seres queridos la miraron con curiosidad, algunos incluso con ligera preocupación. La idea de ver a su madre y esposa vulnerable era un contraste fuerte con la imagen de fortaleza que habían conocido siempre. Pero esa vulnerabilidad era precisamente lo que ella quería resaltar. Cuando comenzó a hablar sobre la invitación que había escrito, los ojos de su familia se abrieron como si ella hubiera revelado el secreto de una antigua reliquia. Explicó su anhelo de conectar con los jóvenes, de crear un espacio donde las historias florecieran y las emociones pudieran ser compartidas. La respuesta emocional que su discurso generó fue inesperada. Se sentía observada, pero no como antes, sino en la esperanza de ser comprendida. Sin embargo, no todo fue fácil. Su hija, la más escéptica, interrumpió con preguntas directas. ¿Por qué hacerlo, mamá? ¿Acaso no te da miedo el rechazo? La respuesta fue un espejo que reflejó sus propias dudas. Con su corazón latiendo desbocado y una claridad que la sorprendía, Rosa contestó: lo hago porque tengo miedo, sí, pero no quiero vivir más en el silencio. Las palabras de Rosa resonaron en la mesa como un eco. Sus hijos y su esposo intercambiaron miradas. La deliberación en la atmósfera se volvió palpable. Podía sentir cómo sus palabras comenzaban a germinar en sus corazones, desafiando su historia familiar, invitándolos a un desconocido que también podría ser su propio viaje hacia la autenticidad. Al concluir su relato, el silencio se apoderó del ambiente. No había juicios, solo la aceptación de un momento compartido, una apertura hacia un nuevo entendimiento familiar. Fue quizás el inicio de conversaciones más profundas, donde cada uno podría descubrir sus propios miedos y anhelos. La conversación pasó de ser un monólogo a un diálogo. Sus hijos comenzaron a compartir sus propias inseguridades, reflexionando sobre los miedos que les parecían insuperables. Su esposo, a quien siempre percibió como el pilar de la familia, reveló sus propias dudas sobre el futuro.
Fue un intercambio genuino que la sorprendió gratamente. Sin embargo, mientras sus corazones se abrían, una nueva preocupación surgió en su interior. Rosa sabía que el camino estaba lejos de ser sencillo. No solamente había iniciado un viaje personal, sino que se encontraba al borde de una transformación familiar. ¿Sería capaz de mantener la vulnerabilidad expuesta frente a las futuras críticas? Este pensamiento la perturbó. Mientras sus seres queridos compartían más, sus palabras representaban tanto un alivio como un nuevo peso. Había logrado iniciar una conversación sincera, pero también podía sentir que cada revelación era un desafío para ellos, así como lo era para ella, y con esa liga de emociones entrelazadas, se dio cuenta de que cada paso en su transformación personal estaba conectado con el propio proceso de sus seres queridos. La autenticidad, ahora más que nunca, se sentía como una responsabilidad compartida. El día estaba lejos de terminar y aunque las primeras respuestas habían sido un tanto alentadoras, Rosa comprendió que su viaje apenas comenzaba. A medida que se preparaba para enfrentar no solo a su familia, sino también al mundo que se traía consigo, se dio cuenta de que el verdadero reto sería mantenerse firme ante las críticas externas, así como había hecho frente a las internas. Con el corazón latiendo lleno de determinación, se preguntó cómo se prepararía para la próxima fase de su viaje, y qué herramientas necesitaría para afrontar las dudas que aún la acechaban. Las respuestas estarían más allá de la puerta de su hogar y ella sabía que enfrentaría nuevos retos. Pero había algo en su interior que le decía que por primera vez, estaba dispuesta a enfrentarlos sin temor. La mañana siguiente Rosa se despertó con el eco de su confesión aún resonando en su interior. Se sentía diferente, como si una capa de expectativas y miedos hubiera comenzado a desprenderse. La luz que entraba por la ventana ya no era una mera iluminación, era un presagio de cambio. Decidió salir a caminar, buscando claridad en el aire fresco. Mientras sus pasos resonaban en la acera, sus pensamientos se agolpaban. Reflexionó sobre la conversación con su familia, sobre el desvelo de emociones que había compartido. Había tocado fibras tan delicadas que aún las sentía vibrar en su pecho. El miedo y la vulnerabilidad ahora eran aliados. Pero con cada paso se daba cuenta de que ese nuevo estado emocional la dejaba expuesta a futuras reacciones. Al llegar al parque, se sentó en un banco y observó a los jóvenes disfrutar del día. Las risas y las conversaciones entre ellos eran un recordatorio de lo que había anhelado, un espacio donde todos pudieran contar sus historias. Sin embargo, la inquietud la asaltó nuevamente. ¿Cómo se presentaría ante ellos? Las dudas empezaron a invadir su mente. En ese momento un grupo de adolescentes se acercó sentándose cerca de ella. Hablaban de sus sueños, sus frustraciones, y por un instante Rosa fue testigo de las inseguridades que también había tenido en su juventud. Escucharles la motivó a reconsiderar cómo podía aportar su experiencia. Sentía que había mucho que ofrecer, pero cómo encontrar las palabras adecuadas para conectarse con esas nuevas generaciones. Una idea surgió en su mente: debía comenzar con algo simple, un pequeño paso. Decidió que compartiría su propio camino de transformación en una reunión informal. Un espacio donde pudiera ser auténtica y al mismo tiempo escuchar a los demás. Pero, ¿y si esa conexión no se daba? El miedo a ser ignorada la envolvió. Respiró hondo, sabía que este proceso no sería inmediato. Tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Al regresar a casa, encontró a su hija en la cocina, eliminando cualquier vestigio de la conversación anterior. Rosa se sintió inspirada por la valentía de su hija, y al mismo tiempo, un nuevo impulso la invadió. Decidió que era momento de abogar por un cambio junto a ella. ¿Te gustaría ayudarme a planear una reunión con tus amigos?, preguntó con genuina curiosidad. La mirada incrédula de su hija reveló el impacto de su pregunta. La aceptación de su propuesta estaba lejos de ser un hecho, pero era un paso. Rosa se dio cuenta de que podría apoyarse en su chica, en su energía juvenil y en su conexión con el presente. La idea mandó un escalofrío por su columna vertebral, pero esta vez prefirió utilizar esa energía. Las horas pasaron y las ideas empezaron a fluir en su cabeza. Rosa comenzó a escribir un borrador en una libreta que había encontrado en su escritorio. Sintió el poder de plasmar en papel sus pensamientos. Su pasión por la conexión se encendía a cada instante, como un fuego que no podía ser ignorado. Pero en medio de esta emoción, una otra duda la invadió nuevamente: ¿sería suficiente con solo palabras? Con la libreta frente a ella, elaboró un plan. Sabiendo que necesitaba ser más que una simple narradora, se dio cuenta de la importancia de incitar la participación de todos. Rosa comenzó a pensar en actividades dinámicas para facilitar la comunicación entre generaciones. El día avanzó y con ello la presión y la expectativa aumentaban. Las preguntas volvían a aparecer, cada una más insistente que la anterior.
¿Y si fracasaba? ¿Y si sus historias no resonaban? El cruce de emociones se sintió casi abrumador, pero en lugar de permitir que el pánico la paralizara, Rosa eligió tener fe en su propio viaje. Mientras se preparaba para enfrentar ese viernes en el que su proyecto tomaría forma, comprendió que el viaje no se trataba solo de su transformación personal, sino de abrir la puerta a otros. La vulnerabilidad que había compartido con su familia sería el puente hacia algo más grande, una conexión intergeneracional que podría desdibujar las líneas que la separaban de su entorno, y mientras revisaba su nota por última vez, se sintió impulsada. El momento de compartir no era una simple presentación, sino la creación de un nuevo lenguaje. Con un último suspiro para aquietar su mente, se preguntó, ¿qué pasaría si ese día se convertía en un catalizador para no solo su propio crecimiento, sino también para el crecimiento de otros? Con ese pensamiento resonando en su mente, se dio cuenta de que realmente estaba al borde de una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos alrededor de ella. ¿Estaría preparada para afrontar el reto que se avecinaba? El día esperado llegó y Rosa se encontró frente al espejo, contemplando la imagen que tenía ante sí. Su rostro, reflejando una mezcla de nervios y determinación, parecía estar a un paso de una metamorfosis. Aunque los miedos todavía la acechaban, había algo diferente en su expresión, una firmeza inusual, como si cada arruga contara una historia de resiliencia. Se ajustó un suéter que la hacía sentir cómoda, un pequeño amuleto que la acompañaba en momentos cruciales. A medida que se acercaba la hora del encuentro, la ansiedad empezaba a crecer. Su hija había hecho una invitación digital que se difundiría entre sus amigos, pero el número de asistentes era incierto. En su mente, Rosa cuestionaba si realmente tendría algo valioso que ofrecer. Sin embargo, se aferró a la idea de que su vulnerabilidad podría ser la clave para crear un espacio seguro para todos. Al utilizar un paraguas de colores vibrantes, Rosa transformó su nerviosismo en expectativa. Algo en ese objeto simple le recordaba que cada tormenta puede anticipar una lluvia de claridad. A medida que se acercaba al lugar de la reunión, su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era la emoción de comenzar a escribir una nueva narrativa. Una vez dentro, el ambiente era diferente al que había imaginado. La sala estaba repleta de rostros jóvenes iluminados por la curiosidad y, de repente, el miedo a ser ignorada empezó a desvanecerse. Cuando se plantó frente a ellos, se dio cuenta de que estaba en el epicentro de su anhelo, el deseo de conectar. Comenzó con un saludo sencillo, preguntando a cada uno sobre lo que les inspiraba. Con cada respuesta se sumergía más en el ambiente, sintiendo que su discurso no era solo un monólogo, sino una danza que incluía a todos. Las historias de aquellos adolescentes resonaban en su espíritu. En sus relatos de inseguridades y sueños, ella desenredaba su propio pasado, sintiendo que cada palabra intercambiada era una reconstrucción de su propia voz. De repente, un joven levantó la mano y le pidió que compartiera una historia personal que la había marcado. Ese simple pedido la sorprendió, pero en el fondo entendió que era lo que ella había buscado, el momento de ser verdaderamente honesta. Rosa tomó aire y comenzó a narrar aquella vez en que se sintió atrapada, luchando entre las expectativas familiares y su propio deseo de ser escuchada. Durante su relato, no solo su voz se veía potente, sino que la sala se llenó de un silencio reverente, como si cada oyente participara de esa experiencia. Los murmullos de identificación empezaron a surgir entre los jóvenes, creando una atmósfera de camaradería que la llenó de energía. Cada risa, cada gesto de sorpresa que salía de la multitud reforzaba la idea de que el proyecto en el que estaba inmersa era más que una charla, era un movimiento hacia la conexión humana. Sin embargo, algo la inquietaba. A medida que descubría la profundidad de las emociones que compartía, se preguntaba si estaba realmente preparada para esta libertad emocional. Si en el proceso de abrirse podría herir su propia vulnerabilidad, exponiendo heridas que aún no habían sanado del todo. Pero en ese tumulto emocional, se dio cuenta de que cada palabra que profería era un acto de autenticidad que no podía más que liberarla. Tenía que aceptar que la vulnerabilidad era una fortaleza. A medida que avanzaba la reunión, las interacciones se volvían más fluidas. El intercambio de pensamientos y experiencias parecía crear un círculo poderoso e inclusivo. Sin embargo, cuando la charla terminó y los jóvenes comenzaron a dispersarse, un sentimiento extraño se apoderó de ella. Había logrado el objetivo esperado, pero también había dejado al descubierto partes de sí misma que no había previsto compartir. Mientras observaba a los adolescentes marcharse, una revelación la golpeó con una claridad inusitada. El viaje de transformación no había hecho más que comenzar. Se dio cuenta de que no solo se trataba de ayudar a otros, sino de enfrentar sus propios miedos. Las conexiones que había forjado allí eran más que un simple encuentro, eran un paso hacia su propia sanación. Con una mezcla de satisfacción y ansiedad,
Rosa se sintió impulsada a dar el siguiente paso. Sin embargo, en esa necesidad de profundizar en su proceso también comenzaba a surgir una nueva pregunta ominosa en su interior. ¿Estaba realmente lista para llevar esta transformación personal más allá? La inquietud y el deseo de avanzar se fusionaban, preparando el terreno para el siguiente gran desafío que estaba por llegar. ¿Sería capaz de enfrentar a sus propios fantasmas en este camino hacia el autodescubrimiento? Rosa abandonó el edificio con una mezcla de satisfacción y confusión. El eco de las risas y las historias compartidas aún resonaban en su mente. Sin embargo, a medida que se alejaba, un sentimiento de duda comenzó a infiltrarse en su corazón. Había experimentado por primera vez el poder de la conexión, pero al mismo tiempo, la carga de sus propias emociones no resueltas la perseguía. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reflexiones. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esos adolescentes brillantes, llenos de curiosidad y esperanza, se repetía en su mente. La autenticidad que había mostrado en la reunión, su vulnerabilidad, era un arma de doble filo. Rosa sabía que había logrado tocar sus vidas, pero también comprendía que no podía seguir ignorando su propia sanación. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, decidió que era momento de una introspección más profunda. Se armó de valor y accedió a su diario, un viejo compañero que había guardado durante años pero que apenas había llenado. La misma pluma que la había visto dudar innumerables veces estaba lista para capturar sus pensamientos. Escribir se convirtió en un ritual, una forma de confrontar sus miedos y aclarar el camino hacia el que deseaba dirigirse. Las páginas comenzaron a llenarse de preguntas. Se interrogó sobre sus sueños olvidados y las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Había llegado a un punto en su vida donde cada elección parecía pesada, como si hubiera edificado una muralla que la separaba de su esencia más genuina. Al volver a leer sus escritos, entendió que muchas de esas decisiones estaban marcadas por el miedo. En cada palabra, liberaba un trozo de esa carga. Fue entonces cuando se dio cuenta de que debía enfrentar el pasado. Había un evento crucial en su historia que la había moldeado, el día en que decidió dejar su sueño de ser artista por el camino más seguro y predecible. Esa renuncia había impactado no solo sus aspiraciones, sino también su autoestima. Era un capítulo que había dejado atrás, pero que seguía siendo un subconsciente recurrente en su vida. Con determinación, planteó un reto personal: retomar el arte. No para obtener reconocimiento, sino para reconectar con la Rosa que había olvidado. Comprendía que el arte sería su terreno más franco y en el cual podía ser vulnerable sin el temor al juicio externo. Se inscribió a un taller de pintura en una galería local, un espacio donde el caos y la creatividad se entrelazaban. La primera clase la atormentaba por la ansiedad nuevamente. No solo se enfrentaba al miedo a ser evaluada, sino también a la posibilidad de que su técnica estuviese oxidada. La experiencia, sin embargo, fue liberadora. Con cada trazo sentía que no solo estaba creando, sino que se reconstruía. Cada carraspeo del pincel sobre el lienzo devolvía a su ser la confianza que una vez había tenido. Como si fuera un renacer y un recordar a la Rosa soñadora que había sido, comenzó a ver el arte como una herramienta de sanación personal. Los días de clase se convertían en un refugio. Todos los que compartían con ella también llevaban sus propias historias, y Rosa supo que al abrirse a la creación, se abría también a la conexión. Sin embargo, surgieron nuevos dilemas, como equilibrar sus nuevas pasiones con el papel de madre y abuela, que habían sido las piedras fundacionales de su identidad. Con la creatividad fluyendo, un nuevo conflicto se gestaba en su interior. La lucha entre dedicarse a sí misma y ser responsable con su familia la consumía. Pero aún había una luz en su inquietud: estaba decidida a no dejar que el miedo la atrapara de nuevo. La noche antes de su siguiente clase, contemplaba su reflejo nuevamente. Esta vez, lo que vio no fue solo a una mujer que se debatía entre sus deseos y sus responsabilidades. Vio a una guerrera, una artista en proceso, y, más importante aún, a una mujer lista para desafiar sus propios límites. A medida que se preparaba para irse a dormir, una pregunta inquietante resonó en su mente: ¿cómo reaccionarían sus seres queridos al ver esta nueva Rosa aflorar? Mañana presentaría su primera obra en el taller. ¿Sería capaz de mostrar su corazón en esa creación y confrontar la posible desaprobación al mismo tiempo? Con ansiedad y emoción, supo que este era solo el comienzo de su viaje hacia el autodescubrimiento. Su historia personal continuaba. La mañana del evento llegó y doña Rosa despertó con una mezcla de emociones, nervios, esperanza y un destello de valentía. Sabía que la exposición de su obra no era solo una muestra de su arte, sino un reflejo de su viaje personal. Mientras se vestía, su corazón latía con fuerza, consciente de que se encontraba frente a un momento crucial de su vida.
¿Qué pensarían su familia y su comunidad al verla en esta nueva faceta? El camino hacia la galería fue un recorrido de introspección. Reflexionó sobre cuántos años había dejado de lado su deseo de expresarse a través del arte. Sin embargo, cada paso que daba se sentía como un avance firme hacia la liberación de su voz. El arte había comenzado a sanar las viejas heridas y a reimaginar su identidad. Al llegar, la galería vibraba de energía, amigos, familiares y desconocidos discutían sus propias interpretaciones de las obras expuestas. Doña Rosa se sintió pequeña entre tanto talento, pero al mirar las pinturas, recordó la razón por la que estaba allí, su viaje hacia la autoconfianza y la autenticidad. Había decidido exponer una obra que simbolizaba su transformación, un paisaje colorido con un camino lleno de flores, que representaba los diferentes senderos que había recorrido en su vida. Mientras la gente comenzaba a acercarse a su pintura, el nerviosismo empezó a desvanecerse. Se sintió viva, recibiendo varios elogios sobre su trabajo. Notó que sus hijos la observaban, y al ver las sonrisas de aprobación de ellos, una oleada de emoción la invadió. No solo era su arte el que se exhibía, era su historia de lucha y resurgimiento, que emanaba de cada trazo. Al finalizar la exhibición, se acercó a los grupos de personas que discutían su obra. Con el corazón palpitante se animó a compartir su experiencia. Habló sobre las dificultades que había enfrentado y cómo redescubrir su amor por el arte la había ayudado a enfrentar sus miedos. Los asistentes se sintieron tocados por su historia, lo que confirmó que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Más tarde, al mirar a su familia, vio en sus rostros algo especial, orgullo. Su esposo la abrazó y le susurró al oído lo orgulloso que estaba de ella por haber tomado este riesgo. Sus hijos también la rodearon compartiendo historias sobre cómo habían sentido su cambio en casa, sobre cómo su valentía los había inspirado a abrirse y seguir sus pasiones. Esa noche, Doña Rosa comprendió que el verdadero logro no era solo haber presentado su obra, sino haber logrado ser un modelo a seguir. A través de su audacia, había sido capaz de desafiar no solo sus propios límites, sino también las expectativas de los demás. La abuela transformada ya no era solo una figura del pasado, ahora era una guía, no solo para Diego y su familia, sino para la comunidad que la rodeaba, que sin darse cuenta, también se estaba transformando a su lado. El miedo que había sentido durante tanto tiempo se disipó, y en su lugar creció la confianza en su capacidad de liderar. Había tomado un papel activo en su vida y en las vidas a su alrededor. La idea de compartir su historia y utilizar su arte para inspirar a otros se convirtió en su misión. Al salir de la galería, la luna iluminaba su ruta. Doña Rosa sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades infinitas. Había ganado no solo el reconocimiento como artista, sino también el poder de ser verdaderamente ella misma. Día a día, su deseo de abrir un espacio de aprendizaje comenzó a tomar forma, una unión entre abuelas y jóvenes, donde las historias y habilidades se fusionarían en un entorno de respeto y crecimiento mutuo. Ahora, más segura que nunca, Rosa decidió que daría el siguiente paso, invitando a los jóvenes del pueblo a compartir sus talentos y experiencias. La transformación que había anhelado en su vida estaba comenzando a hacerse realidad. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento. Demostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y recuerden, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada palabra cuenta.